Bien, lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es el capítulo de resistencia al flujo en conductos a presión. Básicamente vamos a estudiar el tema de qué manera influye el tipo de material en las características del flujo, ¿no? Ustedes comprenderán que no se van a presentar las mismas características si ustedes tienen un flujo en una tubería PVC, por ejemplo, versus lo que se presentaría en una tubería, por ejemplo, de fierro fundido oxidado, ¿no? En el segundo caso es unos contornos mucho más ásperos. En el primero, PVC es un contorno mucho más liso, ¿no? Entonces, como hemos visto la semana pasada, los tipos de contornos tienen influencia en las características del flujo. Entonces, el día de hoy vamos a ver eh, algunas maneras de poder tomar en cuenta la influencia del tipo de material en las características hidráulicas del flujo. Ya, ahora, antes de continuar, señores, voy a aprovechar para pasar lista, ¿no? Antes que me olvide, ¿ya? Lo pasamos de una vez. A ver, Anticona. Presente, ingeniero. Bien. Atencio. Presente, ingeniero. Balcázar. Barrios. Presente, ingeniero. Benítez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Berrocal. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cano. No, presente, ingeniero. Buenas tardes. Capcha. Presente, ingeniero. Castillo. Presente, ingeniero. Córdoba. Presente, ingeniero. Cueva. De la Cruz. Presente, ingeniero. Felipe. Hilario. Guamán. Guanaco. Guamán Natividad, presente, ingeniero. Ok. Lazo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Okay. Malco. Maraví. Presente, ingeniero. Martínez. Presente, ingeniero. Mejía. Mitma. Presente, ingeniero. Pariona. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Pino. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ponce. Presente. Porras. Quispe. Presente, ingeniero. Quispe Leguía. Sí, presente. Quispe Quinto. Presente, ingeniero. Rojas Cueva. Presente, ingeniero. Rojas Guaroto. Presente, ingeniero. Segovia. Segovia, presente, ingeniero. Ticona. Valdivia. Presente, ingeniero. Vázquez. Presente, ingeniero. Ok. Vázquez. Presente, ingeniero. Ventura. Presente, ingeniero. Vera. Vilches. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilcamango. A ver, acá en el chat tenemos a... en el chat tenemos a Felipe Vilca. Allá, Felipe Vilca. Tenemos a Ticona. Sí, y a Cueva. Ya, perfecto. Ingeniero, buenas tardes. Hilario presente.
¿Quién? Hilario. Ya. Sí. A ver. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, empecemos con nuestra clase. Bien. Entonces, seguimos en el tema de tuberías, ¿sí? Que ya lo iniciamos ya desde la semana 1. Ahora estamos en la tercera semana con tema de tuberías. Y ahora queremos ver el tema de la resistencia al flujo. Bueno, la resistencia al flujo no es más que la fricción que ejerce las paredes de la tubería al fluir del líquido dentro de la tubería, ¿no? O sea, cómo tomamos en cuenta esa resistencia, esa rugosidad, esa aspereza, ¿no? La aspereza de las paredes. Eso, como ya hemos visto, tiene influencia en las pérdidas de energía, ¿sí? ¿Recuerdan? Hablamos de que principalmente reconocemos dos tipos de pérdidas de energía: las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Vamos a empezar a ver el día de hoy las pérdidas por fricción. Entonces vamos a ver cómo calcular esas pérdidas por fricción en la tubería, ¿ya? Que son en esencia pérdidas de energía. A ver, les presento la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿sí? La fórmula de Darcy-Weisbach. Fíjense, esta fórmula es una expresión que nos permite calcular la pérdida de carga o la pérdida de energía en un tramo de tubería. En un tramo de tubería de longitud L. ¿Sí? Ustedes pueden pensar en este gráfico que ven aquí a la derecha, ¿no? Entonces, estamos hablando de la pérdida de energía en un tramo de longitud L. Bueno, este valor que ustedes ven aquí podría representar lo que aparece aquí, ¿no? En la figura de la derecha que estoy señalando con el mouse. Distingamos esto. Bueno, ustedes ya conocen este gráfico. Entonces, aquí identificamos, por ejemplo, la línea de energía. ¿Sí? La línea de energía. Entonces, por ejemplo, en la sección 1, tengo una energía total E1 con respecto a un nivel de referencia, ¿no? Entonces, la energía total es E1. Entonces, en la medida que el flujo avanza por la tubería, la energía se va perdiendo, ¿no? Por fricción. Bueno, en realidad, quizás podríamos decir que se va transformando, ¿no? Pero en términos de energía producida por flujo, sí va disminuyendo. Entonces, luego de una longitud L, fíjense, ya tenemos una energía más pequeña. De E1 pasó a E2. Y entonces lo que se ha perdido es justamente este HF, ¿no? HF de 1 a 2. ¿Sí? La pérdida de energía en un tramo de tubería de longitud L. Entonces, esta expresión que ustedes ven aquí a la izquierda justamente me permite calcular esa pérdida de energía. Fíjense, veamos. Según esta expresión, la pérdida de energía depende de un coeficiente F, del cual vamos a hablar luego, el coeficiente de Darcy. Depende de una longitud L, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo esto es que a mayor longitud, mayor pérdida de energía. Es inversamente proporcional a D. D es el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, a mayor diámetro, menor pérdida de energía. Y es directamente proporcional a la carga de velocidad, ¿no? Ustedes saben qué es la carga de velocidad, ¿no? Es justamente este término b cuadrado sobre 2g, ¿no? Entonces, es una función directa de la carga de velocidad. Claro, lo que me dice esto es que a mayor velocidad hay mayor pérdida de energía. Sin embargo, en realidad, la relación es cuadrática, ¿no? ¿Sí? O sea, la pérdida depende del cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Un incremento pequeño en la velocidad probablemente va a dar lugar a un gran incremento en la pérdida de energía, ¿no? Debido a esta relación cuadrática. ¿Ok? Ahora, esta expresión de Darcy-Weisbach no es una expresión que las podamos deducir, digamos, en base a los conceptos que hemos visto físicamente, ¿no? Sin embargo, esta expresión tiene su origen
en el análisis dimensional. Ustedes han visto eso en el curso Mecánica de Fluidos 1. Entonces, se puede demostrar mediante análisis dimensional. Ustedes saben, dicho sea de paso, ¿no?, que el análisis dimensional no es un método que me permita una demostración física, matemática del asunto, ¿no? Es más bien un tipo de demostración empírica, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? El análisis dimensional básicamente se realiza en función del análisis de las dimensiones de las variables que intervienen en un problema. Y entonces planteamos una relación inicial, ¿sí? Y luego el coeficiente que queda es un coeficiente que se obtiene mediante análisis de laboratorio. Entonces, igual, así tal como ustedes aprendieron en Mecánica de Fluidos 1 sus técnicas de análisis dimensional, esta fórmula resulta de esa manera. Y entonces, este coeficiente F es un coeficiente experimental de laboratorio, que vamos a ver en este momento cómo se puede calcular. Sin embargo, tengan claro esta relación, ¿no? Esta pérdida de energía está en metros, coeficiente de fricción adimensional. L y D son dos longitudes, tienen que estar en unidades similares, y la carga de velocidad también, ¿no? Bien. Hablemos ahora sobre este coeficiente F. ¿Ya? El coeficiente F. Como les digo, esto sale de análisis del laboratorio. Distinguimos aquí dos situaciones. El flujo laminar, que ya conocemos, ¿sí? Un Reynolds menor que 2000, ¿no? 2300, ese es el rango de variación, no es un valor exacto. Donde ya conocemos las características del flujo. Es un flujo lento, donde uno puede idealizar que estas partículas todas siguen en capas paralelas, ¿no? Obviamente es una idealización. Pero para esos casos, experimentalmente, se obtiene que el coeficiente F de RC se puede calcular como 64 sobre el número de Reynolds. ¿Ok? Esto sale de la experimentación. Para flujo turbulento, tenemos dos situaciones. Un contorno hidráulicamente liso, que ustedes también ya conocen, y un contorno hidráulicamente rugoso. ¿Sí? Tenemos dos situaciones. Para contorno hidráulicamente liso, tenemos a su vez dos casos. Cuando el número de Reynolds es menor que 10.000, ¿sí? O cuando es mayor. Entonces tenemos acá, perdón, esto es 100.000, disculpen, 100.000, o 10 a la 5. ¿No? Reynolds menor que 100.000, o Reynolds mayor que 100.000. Entonces, si es menor que 100.000, la relación entre F y el número de Reynolds es esta, ¿no? 0.316 sobre Reynolds a la 1/4. ¿Sí? Esta es la expresión obtenida también experimentalmente, en base a ensayos de laboratorio. En cambio, cuando el número de Reynolds es mayor que 100.000, la relación es esta, fíjense. F también depende de Reynolds, pero ya la relación para el F ya no es explícita, ¿no? O sea, el F está ahí metido dentro de la ecuación. En cambio, para contorno hidráulicamente rugoso, el valor de F depende de esta relación entre D y K. D es el diámetro de la tubería y K es la altura de rugosidad absoluta. Ustedes ya conocen qué es la rugosidad absoluta, ¿no? Que depende del tipo de material. Entonces, fíjense, todas estas expresiones se obtienen experimentalmente, ¿no? Aquí simplemente estamos mostrando los resultados, pero obviamente llegar a cada una de estas expresiones fue un trabajo de investigación. Casi todos estos trabajos se hicieron a inicios del siglo XX. Ahora, en esta gráfica, es la gráfica de Nikuradze, ¿no? Ya hemos mencionado ese nombre, ¿no? Nikuradze fue un investigador, un alumno de Prandtl, que hizo investigaciones con respecto a el efecto de la resistencia de las paredes de una tubería sobre el flujo. Entonces, Nikuradze obtuvo este gráfico, fíjense. Bueno, justamente ya hemos hablado sobre el análisis dimensional, ¿no? Es un tema que ustedes ya conocen, es todo un capítulo en Mecánica de Fluidos 1. Y también hablamos de
este término F, ¿no? Dentro de la fórmula. Entonces, bueno, ese es el trabajo que parcialmente hizo Nicorazzi, pero acá se ve ya completado con todos los aportes de los diferentes investigadores. Miren, cada uno de estos puntitos que ustedes ven ahí, ¿sí? Estos puntitos corresponden a una medición, ¿no? Una medición del laboratorio. Entonces, las variables aquí involucradas eran justamente el valor de F, el número de Reynolds, fíjense aquí en la horizontal, que es el producto de la velocidad media por el diámetro entre la velocidad cinemática, y la relación de D sobre K. D es el diámetro y K es la altura de la revolución absoluta de las paredes. Pero ustedes de acá pueden tener una idea de dónde salen las fórmulas, fíjense, ¿no? Claro, fíjense, si ustedes plotean acá F versus Reynolds y colocan ahí cada uno de los puntos experimentales, pues se dan cuenta pues que es una especie de recta, ¿no? Que en este caso, pues, la manera de aproximarla es con esta ecuación, ¿no? En cambio, en las diferentes fases de estas curvas, ¿no? Ya se van encontrando otras expresiones que ajustan a los datos medidos, ¿no? O sea, en otras palabras, cada una de estas ecuaciones que ustedes ven aquí son básicamente ajustes de curvas, ¿sí? Ajustes de curvas coherentes. Entonces, ese es el análisis experimental de Nicorazzi. Ahora, la versión que en la actualidad se emplea es una versión algo, digamos, más refinada que la que hizo Nicorazzi. Es una versión que es muy parecida, pero no es igual. De hecho, el cambio principal es que hay más datos experimentales, y segundo, que en esta vertical ya no hay D sobre K, sino más bien K sobre D. Y eso es justamente el llamado ábaco de Moody, ¿sí? Es el gráfico que en realidad se emplea usualmente en los análisis que se hacen, ¿no? Voy a mostrarles en unos momentos cómo se hacen estos análisis. Pero, ¿cuál es el fin de estos gráficos, de estos ábacos? Bueno, el fin es calcular el valor de F. Porque, vuelvo a la primera vista, lo que se pretende aquí es calcular la pérdida de energía. Quiero calcular cuánta energía se pierde en una longitud L de tubería. Entonces, estamos viendo que eso depende de L, depende de D, depende de B, pero también depende de F. ¿Cuánto vale F? Y ese F es justamente lo que nos permite calcular este ábaco, ¿no? F, que es el coeficiente de rugosidad, este F depende del número de Reynolds de la tubería y depende de K sobre D. Esto es muy interesante. ¿Alguien me podría decir qué cosa mide el número de Reynolds? La turbulencia del fluido. Ok, interesante, ¿no? Sabemos que mientras Reynolds es más grande, el flujo es más turbulento. O sea, lo que me está diciendo es que este F depende de la turbulencia del flujo, del nivel de turbulencia del flujo. Y por lo tanto, la pérdida de carga también depende del nivel de turbulencia del flujo. Pero también, este ábaco me dice que también depende de K sobre D. K sobre D tiene un nombre. Se le conoce como rugosidad relativa. Acuérdense ustedes, K es rugosidad absoluta, ¿no? Es el tamaño medio de las asperezas del contorno. Pero K sobre D es una especie de relación entre esa rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería. Por eso se le llama rugosidad relativa. Entonces, finalmente, con este ábaco de Moody, uno lo que tiene es una manera de calcular el coeficiente F que voy a utilizar para el cálculo de pérdidas por fricción en una tubería. Vamos a ver cómo podemos utilizar este ábaco. Pero bueno, aquí rápidamente podemos, por ejemplo, ver que para calcular F necesito conocer cuánto vale Reynolds y cuánto vale K sobre D. Bueno, quizás aquí sería bueno identificar lo siguiente. Aquí, básicamente, este gráfico es una curva, ¿no? O una recta, como ustedes quieren, ¿no? Esto es acá, ¿no?
una relación única entre F y Reynolds. Sin embargo, en esta zona ya la cosa difiere. A ver, por ejemplo, miren. Si ustedes, por ejemplo, ven ahí el mouse, aquí parece que esto fuera una especie de recta. Y luego se curva, ¿no? Por acá. Por acá también, ¿no? Una recta y una curva. Así, básicamente todos tienen ese comportamiento. Una recta y luego una curva. Bueno, cada una de esas curvas, llamémoslo así, corresponde a un valor de K sobre D. O sea, a un valor de rugosidad relativa. ¿Sí? Entonces, esta curva sigue ese comportamiento. Todas tienen un comportamiento similar, ¿no? Primero son rectas por acá y luego se curva. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere calcular el valor de F, lo primero que uno hace es identificar el valor de Reynolds. A ver, ¿cuál es el número de Reynolds en la tubería? Ya se calcula en función de estas variables. Y segundo, ¿cuál es la rugosidad relativa de la tubería? Bueno, puede ser cualquier valor, ¿no? Pero imaginémonos que es 0.002. Entonces lo que uno hace es intersectar este número de Reynolds con la curva que corresponde a la rugosidad relativa, ¿no? Por ejemplo, 0.002, ¿qué hacemos? Habría que intersectar esto con esto. Acá, por ejemplo, en este punto. Llego a este punto y lo que hago es trazo una horizontal. Y leo el valor de F. ¿No? Entonces, para cualquier Reynolds y para cualquier valor de rugosidad relativa, simplemente intersecto el Reynolds con el correspondiente K sobre D y de ahí trazo una horizontal. Y ya tengo el valor de F. Esa es la manera como utilizo este ábaco. ¿Ok? Ahora, también existe una versión de este ábaco, digamos, en fórmula, ¿no? En fórmula. Y es justamente esta fórmula que ustedes ven aquí. Esta es la fórmula de Culebrook y White, ¿sí? Culebrook y White, que es una expresión válida para un contorno hidráulicamente liso, rugoso, ¿no? O transicional, ¿no? En esencia es una expresión que sirve para casos de flujo turbulento. Entonces, en esta expresión de Culebrook y White, veamos acá, ¿no? Que en realidad esta expresión abarca, voy a colocarles acá, abarca estos casos, fíjense, estas fórmulas que ven acá para casos de flujo turbulento. Todas esas están consideradas con la ecuación de Culebrook y White. Entonces, la incógnita es F, ¿sí? Y para llegar a F necesito conocer cuánto vale K sobre D y conocer cuánto vale el número de Reynolds. ¿Ok? Entonces tengo la versión fórmula, que es una fórmula implícita, o tengo la versión ábaco. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunas observaciones que pueden apreciarse, ¿no? Dentro de lo que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, para flujo laminar o para régimen laminar, la rugosidad de las paredes no tiene ninguna influencia sobre la resistencia. Claro, lo que me está diciendo es esto, pues, ¿no? Que aquí vean la fórmula acá de esto que es para flujo laminar, ¿no? F. Acá no influye para nada la aspereza de las paredes, ¿no? El K no tiene nada que ver aquí, que es el flujo laminar, ¿no? Todo el flujo laminar, ¿no? O sea, no, es como si, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos en la diferencia entre contornos hidráulicamente liso y contornos hidráulicamente rugoso? En el contorno hidráulicamente liso, ¿se acuerdan que había una subcapa laminar? ¿Sí? Entonces, aquí es como si esa subcapa laminar ocupara todo, ¿no? No hay efecto de las paredes. Sin embargo, en los contornos turbulentos, ya sí hay influencia de la aspereza de las paredes, ¿no? Entonces, podemos tener el caso de un contorno liso o un contorno rugoso. Ahora, un tema interesante es que para valores altos de número de Reynolds, si se dan cuenta acá, miren, mayor número de Reynolds, esta curva es horizontal ya. Es horizontal. Al ser horizontal, significa que el valor de F
ya no depende del número de reinos. Depende solamente del valor de K sobre D. O sea, cuando hay alta turbulencia, ya lo único que influye en la aspereza o en el coeficiente F es básicamente K sobre D. ¿Ok? Son algunas conclusiones que se derivan de este gráfico. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Esta primera parte podremos decir que es la parte teórica, ¿sí? De lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Toda la teoría que podríamos ver está resumida aquí, ¿no? Entonces hemos hablado ya del origen de la expresión que vamos a usar, un origen experimental, ¿sí? Estamos hablando de las fórmulas que explican el comportamiento de F, que básicamente derivan de datos experimentales, ¿sí? Estamos mostrando el ábaco y estamos mostrando una expresión que me permite tomar en cuenta el ábaco para flujo turbulento. Ingeniero, una consulta. Sí. Esa última ecuación me parece que dijo que representaba al ábaco de Mully. Para No. Para contornos turbulentos, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? Pero ahí dice que es para una etapa de transición. Es válido para todo el contorno turbulento. ¿Ok? Ya, ok. Bien. Ingeniero, una consulta. ¿Y en las prácticas vamos a usar el ábaco o la fórmula? Pueden usar ambos, lo que ustedes quieran, con lo que se sientan más cómodos. ¿Ok? Vamos a hacer unas aplicaciones y ahí vamos a ver cómo utilizar estas herramientas. ¿Ok? A ver, veamos. Hagamos una pequeña aplicación, una primera aplicación. Acá tenemos una tubería de 60 centímetros de diámetro, ¿no? Bueno, este esquema ya lo conocen. Se adapta también para este ejercicio, ¿no? Entonces, es una tubería con un diámetro determinado, ¿sí? Donde el agua está a determinada temperatura también. Esto es importante porque ya saben ustedes que la temperatura tiene que ver con la viscosidad, ¿no? Y por lo tanto, el número de reinos, ¿no? Entonces, la longitud es de 2 kilómetros, ¿sí? Y tenemos que en esta sección inicial, ¿sí? Yo tengo una elevación media con respecto a un nivel de referencia, ¿sí? Cualquiera, de 450 metros. O sea, básicamente tengo acá el Z1, ¿no? ¿Sí? Y tengo la presión aquí en esta sección. Entonces, yo quiero saber, para este tramo que va de 1 a 2, queremos saber en 2, ¿no? En 2, cuya elevación media es 380 metros, ¿sí? O sea, Z2, 380 metros. Aquí un dato interesante, se conoce K, es un dato, fíjense en este caso, ¿no? ¿Cuánto vale la rugosidad absoluta? ¿Ya? Entonces queremos calcular la pérdida de energía que se da entre 1 y 2. O sea, en otras palabras, quiero conocer esto, fíjense. HF de 1 a 2. Luego quiero conocer la presión que se da en la sección 2. Y luego quiero conocer la presión en una ubicación intermedia, en la mitad de entre 1 y 2. ¿Ok? Bueno, aquí hemos colocado los datos y de alguna manera ya preparados para su uso, ¿no? Este caudal de 300 litros por segundo, ¿sí? Es 0.3 metros cúbicos por segundo, diámetro, Z, presiones, temperaturas, pesos específicos, ¿sí? Y tengo acá la rugosidad absoluta. Entonces, la primera pregunta es calcular la pérdida de energía entre 1 y 2. Pérdida de energía entre 1 y 2. A ver, ¿cómo podríamos tratar de hacer este ejercicio? A ver, les doy un minuto. Un minuto les doy para que ustedes lo piensen. Dicho sea paso, esto está grabado. Esto está, si lo vieron, ¿no? Está en el aula virtual, esta presentación. Un minuto, solamente piensen, y ahorita lo vamos a resolver.
A ver, jóvenes. Ok, entonces, en ese minuto que les he dado, yo básicamente lo que hubiera esperado que vean es simplemente que chequeen la fórmula, ¿no? ¿Ya? Que vean la fórmula que vamos a usar, que es esta. Entonces, ¿qué datos tenemos y qué datos me faltan, ¿no? Del otro problema tenemos la longitud, ¿cierto? Tenemos el diámetro. La velocidad, ¿la tengo, señores? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ingeniero. Bueno, no lo damos explícitamente, ¿no? Pero si tienen el caudal y tienen el área, pueden sacar la velocidad, ¿no? Claro, el valor de F probablemente sea el tema, ¿no? Pero claro, de lo que hemos visto, el F lo obtengo en base al ábaco, ¿no? Entonces, necesito el número de Reynolds. Ya tengo la velocidad, tengo el diámetro. La viscosidad cinemática, ¿cómo sale, señores? De tabla. Claro, con la temperatura, ¿cierto? Y la rugosidad relativa, bueno, el K es un dato, y D también, ¿no? Entonces, simplemente hay que leerlo y ya está, ¿no? O sea, tenemos todos los datos. Perfecto. Básicamente eso era lo único que quería que hagan en ese minuto. Pero ahora veamos el resultado. Bueno, aquí está la fórmula, ¿sí? Y aquí están ya los cálculos, ¿no? Velocidad, caudal entre área, es lo que sale. A ver, quizás digamos esto analizarlo con un poquito más de detalle. El valor de F, ¿no? Ya sabemos que depende de Reynolds y depende de K sobre D, ¿no? Entonces, a ver, K sobre D, que es rugosidad relativa, ¿no? Tengo el valor de K, tengo el diámetro, esto es K sobre D, ¿no? 0.00017. La viscosidad cinemática sale con la temperatura, ¿no? Más o menos 10 a la menos 6 metros por grado por segundo. El número de Reynolds sale con la velocidad, con el diámetro y la viscosidad cinemática. Me sale 6.37 por 10 a la 5. Entonces yo ingreso al ábaco, ustedes ven aquí abajo, con un Reynolds de 6.37 por 10 a la 5 y un K sobre D de 0.0017. A ver, tengo acá una figura donde este está más grande. Aquí está, ¿no? Entonces ingresan con el número de Reynolds, ¿sí? A ver, vamos a ver acá, era 6.37 por 10 a la 5, ¿no? A ver. Miren, esto es 10 a la 5, ¿ya? Entonces 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5. Entonces 6.37 por 10 a la 5 estará por acá. Entonces acá trazan una vertical. Y esa vertical debe intersectar a la curva de K sobre D que tenemos, ¿no? K sobre D es 0.00017, ¿no? 3.017, ¿no? 3.02, más o menos, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa curva? Miren, aquí está el 301 y 302 por acá, ¿no? El 0.0017 está entre estas dos, ¿cierto? ¿Por dónde? Bueno, al ojo ustedes ven que probablemente esté por acá cercana, ¿no? Entonces lo que hacen es seguirla, ¿no? Estaría por abajo. ¿Sí? Subiría, ¿no? Porque esto tiene la tendencia a subir, ¿no? Y estaría por acá. ¿Cierto? Entonces, el 0.0017 estaría en esta zona, aproximadamente. Esto es usando ábacos, ¿no? Entonces, intersectan eso con esa curva, que acá no está dibujada, pero ustedes se la imaginan. ¿Sí? Así se utilizan los ábacos. Y luego trazan una horizontal y leen el valor de F. ¿Esto está claro, señores? El F que tenemos acá, 0.0148. ¿Sí? ¿Está claro, señores, esto? ¿Saben cómo utilizar este ábaco ya? Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpe, en el caso de que estemos en una práctica y utilizamos también nuestra visión para ubicar los valores en el ábaco, pero difiramos en ciertos decimales, igual nos va a validar la respuesta. Por supuesto. El ábaco es así. El ábaco no todos tienen la misma precisión, ¿no? Alguien dirá
un decimal un poquito más arriba, otro más abajo, ¿no? Pero es así, es una aproximación. ¿Ok? Así se utiliza el ábaco. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes acá 0.0148, que es más o menos lo que se ve acá, ¿no? Un poquito menos que esto. Y simplemente aplican la fórmula, pues, ¿no? Tienen F, tienen L, tienen D, tienen la velocidad, y la pérdida por fricción sale 2.83 metros, ¿no? 2.83, 2.8. Ese es el rango donde están. ¿Ok? Entonces, claro, si yo coloco esto aquí en este gráfico, lo que he calculado es siendo L 2000 metros, ¿sí? Y con las características del diámetro, caudales, temperatura dado, esta pérdida de energía es de 2.83 metros. Eso es lo que hemos calculado en este momento. ¿Ok? Bien. Ahora, alguien dirá, bueno, yo no tengo buena vista, no me siento cómodo usando este ábaco. Es posible. Entonces, ¿qué podrían haber hecho? Podrían haber utilizado esta fórmula, ¿no? Porque miren, ustedes ya han calculado el número de Reynolds, ¿cierto? Y ustedes también ya han calculado el K sobre D. Entonces lo que tendrían que hacer es resolver esta ecuación, pues, ¿no? La única incógnita sería F. Entonces eso lo pueden hacer, pues, de varias maneras, ¿no? Que ustedes puedan conocer. Pero en esencia es otra manera. ¿Sí? Entonces tienen las dos maneras. Uso de la fórmula de Cooley y White o uso del ábaco de Moody. Los resultados deben ser parecidos. Ok, ¿algún comentario hasta acá? ¿Todo bien? Ingeniero, ¿cuál era la relación entre la gráfica de Nicoraxe y la de Moody? Uno creo que es más completo, ¿no? Sí, El Nicoraxe es segundo. una versión previa, podría decir. ¿Sí? La fórmula de Nicoraxe es perdón, la de Moody es una fórmula ya posterior, más moderna, con más datos. Y expresada, básicamente, ya no D sobre K, sino K sobre D. O sea, la gráfica que ustedes deberían utilizar es la de Moody. ¿Ok? Claro, O la ecuación de Cooley-Brooke y White. la de Nicoraxe sí quedaría descartado para utilizar entonces. Sí, así es. Ok. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Bien, jóvenes. Entonces, si eso está claro, ya podemos pasar a la segunda parte del problema. Calcular la presión en 2. ¿Cuánto vale la presión en la sección 2? A ver, les doy otro minuto más. Piénsenlo, ¿cómo deberían? Y de ahí lo resolvemos.
Ok, chicos. ¿Cómo piensan que podemos calcular esa presión en 2? ¿Cuál sería la idea, la estrategia? ¿Quién puede opinar? Con la ecuación de Bernoulli, ¿no? Energía. Ok, ¿cómo sería? A ver, coméntanos un poquito. La energía en A menos la energía en el primer punto en 1 menos la pérdida sería igual a la energía en 2. ¿Ya? Donde, ¿Qué más? A ver. y con la fórmula, con el Z sumando a la presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y le resto el dato que ya está ahí y igualo al punto 2, ¿no? Y también con el Z2 su presión, y con eso hay la presión en 2, ¿no? Porque en esa parte de la fórmula también está así. Ok, sí. Me parece que está bien. A ver, claro, lo que su compañero ha mencionado él básicamente aplica la ecuación de energía, ¿no? Que en realidad está aquí en este gráfico que estamos viendo todos aquí, ¿no? De hecho, fíjense, con los datos que tenemos acá al inicio, nosotros ya conocemos, por ejemplo, cuánto vale esta energía total en 1, ¿cierto? Porque tenemos el Z1 de dato, tengo la presión en 1 como dato, y tengo la velocidad en 1, ¿no? O sea, tengo cuánto vale 1. Y también hemos calculado cuánto vale esta pérdida, este HF, ¿no? Entonces, si yo al total de 1 le quito el HF2, tengo ya E2, ¿no? Ya se conoce E2. Pero por otro lado, por los datos del problema, también yo sé cuánto vale Z en 2. Y sé cuánto vale la velocidad en 2. Entonces, simplemente yo voy a restar, ¿no? E2 menos Z2 menos B2 cuadrado y tengo cuánto vale P2 sobre gamma, ¿no? Entonces, a esto lo multiplico por el gamma y ya tengo la presión en 2, ¿no? Eso es en esencia lo que su compañero menciona, ¿no? A ver, veamos acá el cálculo. Acá está. Bueno, más o menos hemos hecho ese procedimiento. No es exactamente igual, pero es parecido. A ver, veamos acá, fíjense. Bueno, aquí he hecho una pequeña variante, pero es lo mismo en esencia. Z1 es conocido, ¿sí? Aquí pueden ver aquí el gráfico, ¿no? Z1 es conocido. La presión en 1, según los datos del problema, es 8 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Aquí lo estoy pasando a kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Todo debe estar en unidades consistentes. Y P1 sobre gamma es 80 metros. Entonces, fíjense, aquí lo he hecho de esta manera. Calculamos la cota piezométrica en 1. ¿Ya? La cota piezométrica, acuérdense ustedes, ¿no? La cota hasta la línea piezométrica. No me estoy yendo, fíjense, hasta la línea de energía. Podría calcular la cota en energía. Sin embargo, ¿saben por qué no lo estoy haciendo aquí? Porque velocidad en 1 es igual a velocidad en 2, ¿no? Entonces yo podría ver acá, sumado esto a la cantidad, pero luego cuando yo acá le voy a quitar lo mismo, ¿no? Sumo y le resto lo mismo, ¿no? Yo mejor digo, si son paralelas, voy a trabajar solamente con la cota piezométrica. Entonces, veamos a ver. Primero estoy calculando la cota piezométrica en 1. ¿Sí? Creo que está claro para todos. Es Z1 más P1 sobre gamma. Luego, digo, la cota piezométrica en 2 es igual a la cota piezométrica en 1 menos la pérdida de energía. ¿Eso es cierto, señores? ¿Qué opinan ustedes? La cota piezométrica en 2 es igual a la cota piezométrica en 1 menos la pérdida de energía. ¿Eso es cierto o no? Sí, ingeniero. Claro, porque son dos líneas paralelas, ¿no? Son dos paralelas, ¿no? Lo que desciende en una longitud acá es igual a lo que desciende en una longitud aquí, ¿no? Entonces tengo acá que la cota piezométrica en 2, sí, efectivamente es la cota piezométrica en 1 menos la pérdida de energía. ¿Sí? Que sería este valor que está acá, ¿no? 527.17. Entonces, por otro lado, sabemos esto, ¿no? Que Z en 2 más P sub 2 sobre gamma es igual a la cota piezométrica en 2. Eso también lo sabemos por acá por la geometría, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, y de acá yo simplemente despejo, ¿no? P sub 2 sobre gamma sería cota piezométrica en 2 menos Z en 2. Como yo ya tengo la cota piezométrica en 2,
y tengo Z en 2, me queda que P sub 2 sobre gamma es 147.17. Y acá, para calcular la presión en 2, simplemente lo multiplico por el peso específico. Y ya tengo aquí la presión en 2. ¿Sí? 147.169 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esa es la presión en 2. ¿Eso está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Está claro. Ya, perfecto. Aquí veo algo en el chat. A ver. Perdona. Sí, pues acá me ha escrito cuánto vale la presión en 2. Claro, ya lo pasó. Sí, claro. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces ya tengo la presión en 2. Y la última parte. La presión en el punto intermedio entre 1 y 2. O la presión en la sección intermedia. ¿Cómo puedo calcular esta presión? ¿Qué opinan ustedes? Con la pendiente de la Proporcionalidad, línea ¿no? de energía. A ver, que hable uno primero, a ver. A ver, Leonardo, creo que habló primero. Leonardo Rojas. A ver, Leonardo, ¿qué nos dijiste? Con la pendiente hidráulica, ingeniero. Ya, ¿cómo así? Explícanos tu método. Calculamos el S y luego por la distancia horizontal, que sería 500 metros. Ya, 500 metros no es horizontal, ¿ah? Cuidado. Allá, 2000 metros era, ¿no? Entonces sería 1000 metros en la horizontal y calculamos la pérdida de energía. No hay horizontal ahí, cuidado, no te confundas. Ok. Porque esos 2000 metros es una longitud inclinada, fíjate. Claro, o sea, yo sí sé que tu método que me dices está bien, solo que por ahí te estás confundiendo en el concepto de pendiente de energía, ¿no? La pendiente de energía no es una tangente, ¿no? No es un delta Z sobre un delta X horizontal, ¿no? Esa no es la pendiente de energía, ¿no? La pendiente de energía es un seno. Bueno, el nombre no ayuda, pero ¿no? Es un delta Z sobre una hipotenusa, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? No se vayan a confundir. Pero sí sé que tu método está bien, ¿no? Continúa con tu método. A ver, ya. Con la pendiente conocida, ¿qué hacemos? No, o sea, si tenemos la relación de la pérdida de energía, podemos calcular la pérdida de energía hasta el punto medio. Y como teníamos la energía en punto 1, pues le restábamos hasta ese punto medio y salía. Pero faltaría la longitud horizontal. Ok. Bueno, no tienes la horizontal, pero tienes la inclinada, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Tales, lo obtienes, ¿no? Parcialmente, ¿no? A ver, ¿y el otro compañero que habló, es lo mismo o tenía otra variante? Con geometría, o sea, como tiene la misma proporción, pensaba trazarle un Z al medio y con eso sacar un tipo de proporcionalidad, ¿no? Ok. Creo que ambos son válidos. Ambos son válidos. A ver, veamos. Acá, a ver cómo lo hemos planteado aquí. Claro, primero calculamos la pendiente de energía, ¿no? Que es la pérdida entre la longitud, ¿no? O sea, la pérdida, habíamos calculado acá que era 2.83, ¿no? Y la longitud era 2 kilómetros, ¿no? Entonces con eso obtengo la pendiente de energía, que es esta. ¿Sí? Entonces aquí lo que hago es decimos que la cota piezométrica en M, aquí, es igual a la cota piezométrica en 1 menos la pendiente de energía por esta longitud inclinada. ¿Sí? Acuérdense, el concepto de, por favor no se olviden el concepto de pendiente de energía, ¿no? O sea, más que el concepto geométrico, el concepto físico es pérdida por unidad de longitud de tubería, ¿no? O sea, eso, una longitud de tubería. Aquí está inclinada, ¿no? Esto no es una distancia horizontal, está en la longitud efectiva de la tubería, porque por ahí fluye el agua. ¿Sí? Entonces, la cota piezométrica en M, claro, sería la cota piezométrica en 1 menos la pendiente por la longitud. Y claro, a partir de acá es similar al problema anterior, pues, ¿no? Porque
la cota piezométrica en M sería igual a la suma de Z en M más P sub M sobre gamma, ¿no? Sin embargo, este ZM, sí, pues sí lo puedo obtener por geometría, pues, ¿no? Yo tengo Z1, tengo Z2, y sé que M es el punto medio, pues simplemente sería el promedio de ambas, ¿no? Geometría, ¿no? ZM. Entonces, bueno, de la fórmula, la presión en M sobre gamma sería la cota piezométrica en M menos ZM, ¿no? Y de aquí me sale la presión en M. ¿Ok? Ok, ¿está claro, señores? Entonces, de hecho, tiene parecido a los problemas que hemos hecho las semanas anteriores, ¿no? La única diferencia es que aquí estamos dando una manera de calcular la pérdida por fricción. En los problemas de las semanas pasadas, esta pérdida nosotros la calculábamos con lecturas de manómetros, ¿no? ¿Sí? Decíamos, se leyó acá y calculábamos. Pero aquí no. Aquí lo estamos calculando a partir de la expresión de Darcy-Weisbach. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí para pasar a otro tema asociado con esto mismo? Ya, muy bien. Entonces, a ver, vuelvo aquí a la fórmula de Darcy, ¿no? Entonces ya sabemos cómo utilizar esta expresión. Lo que vamos a ver ahora es de qué manera se afecta esta pérdida debido al envejecimiento de las tuberías, el envejecimiento interior de las tuberías. ¿Qué creen que pase cuando la tubería envejece interiormente? Aumenta la rugosidad. Claro, como que se vuelve más áspera, ¿no? Seguramente por muchos motivos, ¿no? Se puede oxidar si es metálica, por ejemplo, la tubería, ¿no? O pueden haber incrustaciones en las paredes, ¿no? Se vuelve más áspera, ¿no? ¿Y qué creen que pase cuando la tubería es más áspera? ¿Qué creen que pase con el flujo? Fricción, pérdida de fricción. carga. Claro, como que se incrementa ahí la fricción, ¿no? Entonces, a ver, una manera de tomar en cuenta estos efectos es este método, ¿no? Es la llamada fórmula de Jenny-Yu. En esta fórmula, el coeficiente, o sea, la rugosidad absoluta, se calcula como la suma de una rugosidad inicial, un K sub 0, más una contribución debido al envejecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, hablamos de un K sub T igual a un K sub 0 más un A por T. T es el número de años de servicio de la tubería. Y A es un coeficiente que depende básicamente del agua que se va a ser transportada por la corriente, ¿no? Bueno, probablemente también depende del tipo de tubería, ¿no? Pero aquí tome en cuenta el agua. ¿Por qué? Porque clasifica de alguna manera las aguas entre aguas, diríamos, muy agresivas y poco agresivas, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1, fíjense, es un agua con poco contenido mineral, que no origina corrosión, ¿sí? Pequeño contenido de materia orgánica y disolución de hierro. En estos casos, y estos valores son también experimentales, ¿no? O sea, el A varía entre 0.005 a 0.055. Tiene un valor medio de 0.025. ¿Sí? Entonces, es un grupo 1. Diríamos que es un agua poco agresiva. Más agresiva que esta es el grupo 2, por ejemplo. Tiene poco contenido mineral, pero sin embargo, que origina corrosión. Entonces, aquí estamos hablando de acá aguas que tienen menos de 3 miligramos por litro de materia orgánica y hierro en solución, ¿no? Entonces aquí, fíjense, este valor de A, este que está acá, A, ya sube en valor medio de 0.025 a 0.07. Entonces, acá vamos viendo ya
aguas que van incrementándose en su potencial de causar corrosión, ¿no? Está con fuerte corrosión, por ejemplo, ¿no? Escaso contenido de cloruros, sulfatos, valor medio 0.20, ¿no? Esta que está acá, miren, 0.51, ¿no? Gran contenido de sulfatos y cloruros. Y acá, por ejemplo, la presencia de carbonatos también es importante, ¿no? De 0.6 a más que 1. Obviamente, ¿esto qué implica? Que para saber o para tener una idea del tipo de afectación que va a tener su tubería a lo largo del tiempo, ustedes necesitan conocer el tipo de agua que va a ser transportada. O sea, necesitan hacer algunos análisis químicos del agua que va a conducir, ¿no? No solamente es agua pura, ¿no? Entonces, vean ustedes, pues un agua de grupo 4, fíjense, el K sub T va a ser mucho más grande que un agua de grupo 1. ¿Ok? Eso es lo que está mencionando. Ahora, claro, todo esto tiene efecto en el K sub T, ¿no? ¿Y de qué manera esto afecta a las pérdidas? Bueno, aquí hemos agregado acá una cuarta parte al problema anterior. Decimos, si el agua transportada pertenece al grupo 2, ¿sí? La pregunta es, luego de 20 años, ¿cuál sería la presión en 2? ¿Ok? Bueno, aquí ya no le voy a dar un minuto. Acá le voy a dar unos 4 minutos. Porque yo quisiera que ustedes calculen este valor. ¿Ya? Entonces, les agradecería que calculen cuánto sería la presión en 2 y que lo comparemos con la presión en B. Y ahí podemos conversar un poquito sobre esto. ¿Ya? Pues chicos, traten de plantearlo, por favor.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuál creen que sea el efecto de la presión en 2? ¿Subirá, bajará o no tiene ni un efecto? Disminuye, Disminuye. ¿Por qué? porque la pérdida de carga aumenta y eso hace que, o sea, la energía 1 menos la energía 2 va a tener que disminuir, aumentar, diré. ¿La velocidad en 2 cambia? No, Claro. De hecho, gráficamente podrían verlo aquí también, ¿no? O sea, E1 es la misma, suponiendo, ¿no?, que E1 sea la misma, ¿no? En todo caso, si las cosas no cambian acá, ¿no? Solamente en el tramo de 1 a 2, ¿no? Entonces, claro, si este HF2 baja, aumenta, perdón, se hace más grande, entonces esto tendría que disminuir, ¿no? Si lo vemos de esa manera, ¿no? Claro, físicamente lo que sé es que se va a incrementar la pérdida por fricción, pues, ¿no? Se reduce la carga piezométrica, ¿no? Entonces va a bajar la presión, ¿no? Ahí vemos. Entonces, esta es la parte D. Aquí está, miren. Luego de 20 años, para el grupo 2, el valor de A es 0.07, ¿no? Déjame ver, a ver. Claro, 0.07. El K sub T es 1.5 en milímetros, ¿no? Lo pasamos a metros y tenemos este K sub T total. Y luego pues, hacemos acá la lectura del valor de F en el ábaco de Moody, o aplicando la fórmula como ustedes consideren, ¿no? Entonces ahora tengo K sub T sobre D, que es este valor de aquí. Tengo este Reynolds y ahora tengo un valor de F de 0.025, ¿no? Lo que me da una pérdida de 4.88, ¿no? ¿Cuánto era al inicio la pérdida? ¿Perdón? Era 2.83, ¿no? O sea, de 2.83 ahora tenemos 4.88, ¿no? Y el otro cálculo es similar, ¿no? Pueden hacerlo de la manera que ustedes consideren. Bueno, aquí yo lo he hecho mediante esta manera, ¿no? Su compañero había mencionado que él prefirió aplicar la ecuación de energía, ¿no? También es factible, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la cota piezométrica en 1, ¿no? Hacen lo mismo que hicimos en la parte A. Ahora le quitan la nueva pérdida de energía, ¿sí? Y tienen acá esta cota piezométrica en 2, que es igual a la suma de Z2 más P sub 2 sobre gamma, lo cual me da un P sub 2 de 145.000.2. Bueno, 145.122 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto era en el caso inicial? ¿En B cuánto salía? 1472 kilogramos por centímetro cuadrado. Sería Claro. O sea, de 172.000 ha bajado a 145.000, ¿no? Ajá, algo así. La presión ha bajado, ¿no? Bien, ahí está el efecto, pues, del envejecimiento de las tuberías. Bueno, no sé si ustedes viven en un edificio, pero, por ejemplo, aquellos que vivan en edificios que ya tienen ya un buen número de años, verán que si las tuberías, digamos, no reciben un mantenimiento, ¿no? Es posible que el agua ya deje de llegar a donde ustedes viven, ¿no? Porque ahora el agua recorre, para llegar desde la calle, digamos, hasta el piso donde ustedes viven, el agua tiene que subir por las tuberías, pero si ahora la fricción es más grande, ¿no? Se va a producir un descenso en la presión
y probablemente ya no tengan la presión en sus instalaciones que tenían al inicio, ¿no? Entonces, claro, aquí se deducen varias cosas, ¿no? Cuando se trata de diseñar, fíjense que ustedes todavía no están diseñando, ¿eh? Pero están aprendiendo recién, ¿no? Pero si se trata de diseñar, probablemente a ustedes les convenga ser conservadores, ¿no? No necesariamente diseñar su sistema con el K sub 0, sino de repente ya con un K sub T, ¿no? Tomando ahí un factor de seguridad, ¿no? Sabiendo que eventualmente va a suceder eso, ¿no? Ok. ¿Está claro? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda sobre esto? Bien, a ver, continuamos, chicos. A ver. Veamos ahora un caso ya, de repente no muy frecuente, pero también posible. ¿Qué pasa cuando las tuberías no son circulares? O sea, tuberías que no tienen sección circular. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo calculamos sus pérdidas en ese caso? Bueno, aquí es importante ver una cosa. A ver, un segundito. Ya, nosotros hemos estudiado esto, ¿no? Una tubería con un diámetro D. Pero lo que les pongo acá es este caso de acá. Me van a disculpar. Bueno, un ratito. Imagínense que es una tubería de sección rectangular, por ejemplo. Donde tienes acá una base B y una altura H. Y está lleno de agua, ¿no? Porque esto trabaja a presión. Bueno, de hecho, los métodos que usamos son los mismos, pero con algunos pequeños cambios. Bueno, ustedes ya conocen el concepto de radio hidráulico, ¿se acuerdan? El radio hidráulico es en esencia área mojada sobre perímetro mojado, ¿no? Para una tubería, el área, ¿cuánto era? Bueno, sería un pi r cuadrado, ¿no? O sea, ¿sí? Pi por d medio al cuadrado, ¿no? Y el perímetro, ¿cuánto era? 2 pi r, ¿no? O sea, pi por d, ¿no? Bueno, finalmente teníamos que el radio hidráulico para una tubería, lo que está arriba, era de cuartos, ¿cierto? De cuartos. Bueno, cuando trabajamos con secciones no circulares, bueno, conocemos la fórmula típica de Darcy-Weisbach, que es H sub F es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Bueno, para tuberías no circulares lo que hacemos es reemplazar este diámetro por el radio hidráulico. Entonces, si hacen esto, en vez de D ponen ustedes, ¿no? Porque de aquí sale que D es igual a 4 veces el radio hidráulico, ¿no? Entonces, si introducen esto acá, lo que obtienen es la fórmula que está arriba. ¿Cierto? Y entonces, ya la fórmula de Darcy-Weisbach se hace aplicable para cualquier tipo de tuberías. Por ejemplo, ¿cuánto vale el radio hidráulico para esta tubería no circular? Bueno, si es rectangular,
el área mojada sería B por H, y el perímetro mojado sería 2B más 2H, ¿no? Entonces, con esto ustedes ingresan acá y podrían calcular esta pérdida de energía. Pero claro, ¿y el F? ¿Cómo calcularían el F? Bueno, ustedes saben que típicamente el lado de Moody, el F está en función de Reynolds y K sobre D, ¿no? Otra vez, en vez de D van a poner 4 veces radio hidráulico. Y en vez de D acá, también le ponen 4 veces radio hidráulico. Y leen igual. Entonces, esos son los cambios que se sugieren para el caso de una sección no circular. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, aquí tengo un pequeño ejercicio. A ver, ¿qué tal si lo hacemos? Tengo una tubería cuadrada de 60 centímetros de lado. La longitud 2 kilómetros. Bueno, tengo toda la data. Entonces la pregunta es calcular la pérdida de energía entre 1 y 2. Asumiendo que es una tubería cuadrada, ¿no? Y luego la presión en 2. A ver, ¿qué tal si lo planteamos? Demos unos 3 minutos. ¿Cómo saldría esto? Se lo pueden calcular.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les fue? ¿Alguien lo sacó? A ver, veamos. Veamos la solución. Simplemente estamos aplicando el procedimiento que hemos mencionado, ¿no? Ahora utilizamos esta versión de la fórmula y para nuestro caso calculamos el radio hidráulico, ¿no? Entonces, el área vendría a ser el producto de los lados, ¿no? Si el lado es 0.6, sería 0.6 por 0.6, ¿no? 0.36 metros cuadrados, ¿no? Perímetro mojado sería 4 veces el lado, 2.4. Y tenemos este radio hidráulico y este diámetro equivalente, ¿no? De 0.60. La velocidad media la calcularíamos con esta área, ¿no? Tendríamos esta velocidad. Y lo demás es trabajar otra vez con el ábaco de Moody. Ahora ingresamos con K entre el diámetro equivalente, que sería el radio hidráulico, ¿no? Ese 0.6. Y el Reynolds lo calculamos también con ese diámetro equivalente. Y acá tenemos la pérdida por fricción, que es la parte A. Y la parte B, para hallar la presión en 2, seguiríamos el mismo procedimiento que seguimos en la aplicación previa, ¿sí? Solo que ahora utilizando esta pérdida calculada de esta manera, ¿no? ¿Ok? Y tenemos este valor que está aquí. ¿Sí? ¿Está claro esto, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, acá mostramos... sí, dígame. Sí, está claro. Ah, ya, perdón, pensé que había preguntado algo. Bueno, y acá, este es el ábaco que usé, ¿no? Con los valores de Reynolds y K sobre D, ¿no? Bueno, es lo que tenemos ahí, ¿no? Ok. Yo les solicito que a modo de práctica ustedes hagan estos ejercicios, pero ya no usando el ábaco de Moody. Háganlo con la fórmula y comparen. ¿Sí? De repente algunos se sienten más cómodos utilizando la fórmula. ¿Ok? Bien. Acá les he puesto otro ejercicio con una pequeña variante. Aquí como para que practiquemos. Ya les voy a practicar acá. Tenemos una tubería nueva de fierro fundido con este K, 12 pulgadas de diámetro, longitud 500 metros. Entonces, tenemos la viscosidad, también es un dato. Y la pérdida de carga, en este caso es un dato, fíjense. La pérdida de carga es de 10 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el caudal que transporta la tubería? ¿No? O sea, a partir de una pérdida de carga conocida, ¿sí? Y las características de la tubería, quiero calcular el caudal transportado por la tubería. A ver, ¿qué tal si lo planteamos, chicos? Le doy unos 4 minutos. A ver, tratemos de resolverlo, ¿ya?
A ver, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Alguien lo calculó? ¿Cómo podríamos plantear este ejercicio? Pero con la fórmula de Darcy se puede calcular la velocidad. Me parece que sí. Ya. Y después. Claro, se puede calcular la velocidad, después puede calcular el caudal, pero ¿ha podido calcular la velocidad? A ver, veamos. Veamos cómo se resuelve. ¿Alguien más lo planteó, por si acaso? Ingeniero, creo tener una idea de cómo A ver, dime. resolver. No sé, podría corroborar. Cuéntanos tu idea, a ver. Sería dar valores al F, y de acuerdo a eso obtendríamos un B en la velocidad, ¿no? Y con la velocidad en el diagrama de Moody se puede calcular otro F, ¿no? Y así iterando, ¿no? Hasta llegar a un F que coincida. Ok, estás planteando un procedimiento iterativo, ¿no? Ajá. Ok. Sí, puede ser, puede ser. Perfecto. A ver, veamos cómo sale. A ver, acá tenemos la solución, justamente. Claro, el punto de partida es nuestra fórmula de Darcy-Weisbach. Pero acá nos piden calcular el caudal, ¿no? Entonces yo podría involucrar el caudal aquí, ¿no? ¿Cómo? Simplemente diciendo que la velocidad es un caudal entre un área, ¿no? B, Q entre A. Lo reemplazo aquí y obtengo esta expresión. ¿Ya? Una fórmula que al menos involucra el caudal. Pero a ver, veamos los datos que tenemos, ¿no? Tengo la pérdida de carga, es un dato. Este H sub F es conocido. Tengo la longitud también. Tengo el diámetro. Sin embargo, no tengo F, ¿no? No es un dato F, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y podría calcularlo? El F, porque si calculo el F, hay el Q. Claro, pero ¿qué pasa con el F? De acuerdo al abaco de Moody,
para calcular el F, requiero la velocidad, ¿no? Y claro, la velocidad la obtengo si conozco el Q, entonces como que la cosa es circular, ¿no? Entonces justamente ahí es donde aparece un procedimiento iterativo, que es el que su compañero estaba planteando, ¿no? Veamos acá. Acá lo que estamos haciendo es lo siguiente, fíjense. Yo sé cuánto vale K sobre D, ¿no? Porque K es un dato y D también es un dato. Entonces la resolución relativa la puedo calcular. K sobre D. ¿Por qué empiezo con esto? Porque claro, yo en realidad necesito saber cuánto vale F, ¿no? Eso es para poder calcular Q, ¿no? Si no conozco F, no calculo Q. Entonces, este F, ¿cómo lo puedo yo estimar, suponer? Porque claro, su compañero inicialmente habló de un procedimiento iterativo. Asumo un valor de F. Aunque ese valor de F, pues, en realidad puede resultar de un rango muy variado, ¿no? Según esto, miren, de 0.008 hasta 0.10. Pero una aproximación quizás un poco más cercana de este F es suponer que estamos en un estado determinado. Y ese estado determinado lo pueden ustedes ver en este gráfico, miren. ¿Se acuerdan las zonas donde estas curvas de K sobre E son horizontales? ¿Sí? Esa zona recibe un nombre y corresponde a una situación. Corresponde a la situación de contorno hidráulicamente rugoso. O, si ustedes quieren, turbulencia plenamente desarrollada. ¿Y qué tiene de particular esa situación? Bueno, esto lo mencionamos antes, pero lo particular es que en esa zona la rugosidad, el valor de F solamente depende de K sobre D. No depende del número de Reynolds, fíjense. ¿No? Por ejemplo, acá miren, Reynolds de 3 por eso de 6 tiene este valor de F. Un Reynolds de 9 por 10 a la 7 también tendrá el mismo valor de F. O sea, en esta zona horizontal, o de contorno hidráulicamente rugoso, o de turbulencia plenamente desarrollada, el valor de F ya no depende de Reynolds. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente, fíjense. Voy a suponer que el valor de F, o voy a suponer en todo caso que nuestro problema está en una turbulencia plenamente desarrollada. Si supongo eso, obviamente, miren, todo lo que supongo después debo demostrarlo, ¿no? Si supongo eso, entonces, para un valor de K sobre D, yo puedo calcular un F. Entonces, el K sobre D con los datos, K y el diámetro de 12 pulgadas es 0.082. Entonces voy acá al lado, fíjense, para 0.0082. Estaría por acá, fíjense. Entonces lo único que hago es trazo una horizontal y leo el valor de F. ¿Sí? Eso es suponiendo que estoy en turbulencia plenamente desarrollada. Con K sobre D, simplemente trazo una horizontal y leo el valor de F. Entonces, al hacer eso, leo el valor de 0.019. Y entonces ese valor yo lo introduzco aquí en la ecuación. Acuérdense que ya tengo H sub F, tengo L, tengo D. Entonces con F calculo un Q. Y ese es el Q que obtengo. Luego, con este Q que me sale de esta fórmula, yo podría calcular la velocidad, pues. Haciendo Q entre área, ¿no? Tengo acá una velocidad. Con la viscosidad cinemática que obtengo para los datos del problema, calculo un número de Reynolds, ¿sí? Y ahora lo que hago es con este número de Reynolds que he calculado ahorita y con este K sobre D anterior, leo en el lado de Comudi un valor de F, ¿no? Y ese sería el F que yo tendría que comparar con este F inicial. Bueno, si se dan cuenta, prácticamente son los valores, ¿no? Yo podría decir que sí, ya son iguales, estoy bien. Pero para asegurarme, lo que hago es una iteración. ¿Cómo así? Hago un nuevo cálculo
así como en esta primera fila. Pero ahora suponiendo que este f es igual al que acabo de obtener acá, el punto 0,193. Entonces lo introduzco acá. Con punto 0,193, calculo un Q, calculo una velocidad, calculo un Reynolds. Y otra vez me voy al banco de Moody y leo este f de acá. Y claro, obtengo que este valor de acá es igual que el valor de acá, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que aquí hemos seguido utilizando este ábaco, ¿no? Pero es en esencia el procedimiento que su compañero planteó, ¿no? Entonces, de esta manera, yo estoy demostrando que estoy en un contorno hidráulicamente rugoso y por lo tanto el F no depende de el número de Reynolds. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, tengo una consulta. Sí. De cómo utilizar la ecuación de Colebrook para calcular el F, el coeficiente de Darcy. O sea, tengo el SF dentro del logaritmo y también afuera. ¿Cómo lo podría calcular? Vamos a ver acá, vamos a la fórmula. Esto. Sí. Si tú tienes un valor de K sobre D, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Y tienes un Reynolds. Es conocido, K sobre D es un número, Reynolds es un número. Entonces tienes una ecuación con una incógnita. ¿Cierto o no? Claro. ¿Cómo la resuelves? Lo que pasa es que el raíz de f está dentro del logaritmo. Yo iteraría, o sea, algo así igual que el problema. Puedes iterar, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Que puedes aplicar, ¿no? De hecho, el Excel mismo tiene una función que se llama función objetivo, que te permite, digamos, encontrar el valor que te da que resulta para una función determinada, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acá, fíjate, yo cómo lo podría hacer en Excel. 1 sobre f más, lo paso a la izquierda, ¿no? Más esto de acá es igual a 0. ¿Está bien? 1 sobre f más esto es igual a 0. Entonces, yo tengo cuánto vale K sobre D, cuánto vale Reynolds. Entonces, en el Excel existe una función que se llama buscar objetivo, donde tú dices, a ver, ¿qué valor de f me da que esta suma sea 0? Y simplemente lo encuentra, ¿no? Eso si quieres utilizar Excel, pero si tú quieres utilizar ya tus métodos numéricos, ¿sí? O los métodos para resolver ecuaciones, digamos, de manera no analítica, ¿no? También se pueden aplicar, ¿no? Uno es el método de iteración, ¿no? Pero también hay otros métodos que pueden utilizar para resolver esta ecuación. ¿Ok? Ingeniero, gracias. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta, señores? Bien. Entonces, chicos, quedémonos acá, ¿ya? Y continuamos mañana. Mañana, vamos a conversar para poder decir cuánto recuperamos nuestras 2 clases de la semana pasada que no se dictaron, ¿no? Bueno, ustedes ya tuvieron su seminario, ¿no? La jefe de práctica ya recuperó el seminario, el primer seminario y también el seminario de la semana pasada, ¿no? Entonces, conmigo vamos a hacer la recuperación de las clases, ¿ya? Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo a ver cuál sería el día ideal. Bien. Entonces, chicos, nos vemos mañana, ¿ya? Y vayan repasando, ¿no? Nuestra práctica 2 es en la 5ª semana, o sea, la semana que viene, ¿ya? La semana que viene, la 5ª semana, es nuestra segunda práctica calificada. Yo ya tengo sus notas de su primera práctica, solo que no lo puedo colgar porque creo que el sistema no está habilitado todavía. Pero vamos a ver si igual si los alcanzo. Vamos a ver si tenemos tiempo y también hablamos un poquito sobre esa práctica. ¿Ya? Creo que sí hay temas que tenemos que conversar. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ingeniero, disculpe. Buenas tardes. Una pregunta. ¿La PC1 se puede eliminar, ingeniero? Sí, se pueden eliminar 2 prácticas.
2 prácticas o laboratorios. Dos Del prácticas. total. Cualquier ingeniero. Sí, se pueden eliminar. Bien. Ok, ingeniero, gracias. Ok, aquí tengo alguna pregunta, a ver. ¿Qué pregunta? Me están poniendo caritas sonrientes por ahí. A ver, ¿qué más me están poniendo? No, esas no son preguntas. Bueno, chicos. Ok, listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, gracias.